Y voy a compartir con ustedes un tema muy práctico y quizá les va a parecer muy sencillo. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que este tema, esta predicación sobre esta realidad de los seres humanos puede traer grandes consecuencias negativas si no lo vencemos, si no lo dominamos. Pareciera ser que este sentimiento del que voy a predicarles es como muy común. Pensamos que a veces no es pecado, pensamos que no nos va a meter en problemas y sin embargo hay ejemplos bíblicos que por haber caído precisamente en esta emoción, en este sentimiento negativo, en esta obra de la carne, ya no recibió o recibieron las bendiciones que Dios tenía para estos hombres de Dios. Así que he titulado el mensaje de hoy, Venza el enojo. Repítalo conmigo, por favor. Venza el enojo. Podríamos decirlo también todos, venzamos el enojo, porque también va para todos, para el que predica también. Pero realmente es hacia su corazón, hacia mi corazón. Venza el enojo. El enojo es una emoción negativa, realmente es negativa y que altera todo nuestro estado de ánimo, altera su estado de ánimo, altera su carácter, obviamente, también afecta su mente, afecta su espíritu, afecta su cuerpo. Y cuando este se vuelve recurrente, no solo es un pecado, sino que también es un factor, es algo que puede causar daño a sus emociones y daño a su cuerpo. Uno de los aspectos donde más se atiende consejería de parte de los pastores es precisamente dentro de la familia o dentro del matrimonio, porque ahí es donde más se manifiesta el enojo y también donde más se atreven a hablar. Uno puede enojarse, alguien puede enojarse en el trabajo, con el jefe, con el compañero, alguien puede enojarse con el vecino, alguien puede enojarse con alguna persona que no conoce, de pronto algún incidente, pero por eso realmente no van a buscar consejería. Es donde a veces más se da, es donde hay una relación ya muy continua, donde puede manifestarse el enojo. Por ejemplo, los padres tienden a enojarse un poco seguido con sus hijos, cuando a pesar de instruirlos, estos no hacen caso. O cuando ya está en una etapa donde se les ha instruido, se les ha enseñado, pero ya quieren tomar decisiones propias. También los hijos pueden desarrollar un carácter de enojo, un perfil de enojo con sus padres, y si esto no se trata, pueden llegar a tener resentimiento, amargura en el corazón y un enojo de manera continua. Así que en lo personal como pastor, y yo sé que aquí hay pastores también que han atendido consejerías, es muy común escuchar a una pareja llegar y decir, pastor, tenemos un problema, nos enojamos mucho. Y uno le pregunta al varón, pero hermano, ¿y por qué se enoja a su esposa? Pues por nada, por todo y por si acaso. Es decir, casi que vive enojada. Y uno le pregunta a la hermana, hermana, ¿y por qué se enoja su esposo? Pues mire, él siempre viene enojado de su trabajo. Viene, no quiere hablar, ya viene con malas caras, viene enojado, viene exigente, y ahí lo que quiere es dormir o tal vez leer el periódico, ver televisión, pero viene enojado. Entonces, este es un problema, pero a nivel espiritual es donde debemos de erradicarlo. ¿Por qué? Porque el enojo ciertamente puede tener varias causas que se puedan decir desde el punto de vista de la medicina, de la conducta, de la psicología. Puede decirse que hay causas, por ejemplo, emocionales. Una persona que
siendo joven, niño o joven adulto, ha sido rechazado de manera continua, entonces provoca en él amargura. Y una persona que está amargada normalmente va a reaccionar con enojo al mínimo confrontamiento que se le haga. Una persona iracunda puede ser esa la causa, porque tuvo muchos menosprecios, porque tuvo muchos abusos o lo golpearon cuando era pequeño. También puede haber unas causas realmente nerviosas. Una persona muy estresada, una persona muy agotada, después de jornadas muy largas, normalmente el organismo ya no está para recibir a veces más presión o más atención. Entonces la manera en que reacciona es enojándose. Ya no tiene ese tiempo de paz y de contentamiento porque hay demasiado cansancio, está presionado, hay estrés, hay tensión, incluso hay ansiedad. La persona cuando ya tiene ansiedad tiende a enojarse. Entonces, esa es una causa. También está comprobado, eso está comprobado, que en el caso de las hermanas, más que de los hermanos, cuando les viene su periodo menstrual, en algunos casos se vuelven muy sensibles. Lloran con facilidad y se enojan con facilidad. Un pastor lo describió de esta manera. Después de casado, después de algún tiempo, yo llegué a entender por qué mi esposa una vez al mes tenía ganas de matarme, de ahorcarme. Y es que realmente estaba en su periodo menstrual. Eso influye. También cuando llega la menopausia, ese periodo donde ya deja de menstruar la mujer, la hermana, también hay cambios hormonales que alteran un poco el carácter. Pero al final son cuestiones que no están descritas en la Biblia, sino lo que la Biblia dice, lo que vamos a ver respecto también del enojo. También hay algunas excusas, y no es que sean causas reales. Por ejemplo, le dice, mire, la verdad es que yo nací así usted. Eso es de nacimiento. Mire, es cierto que se puede heredar algo, pero está comprobado científicamente que se heredan genes, 20 o 30% de cada padre y 40% realmente es la individualidad y el resultado de la unión de padre y madre, el propio individuo, entonces es responsable también. Es cierto que también se aprende por la conducta de los padres. Si los padres viven peleando, tirándose las cosas y viven enojados, los niños aprenden y piensan que es normal. Entonces, ese puede ser otro factor, pero eso no lo justifica. Entonces, se aprende. ¿Por qué? Porque el padre arregla todo gritando, la madre quiere arreglar todo gritando, enojando. Algunos incluso creen también que eso es de región, es de alguna región en especial. ¿Por qué se enojado este hermano? Que yo soy de Oriente, hermano. Yo soy de Oriente. Realmente no es tan así. Es cierto que hay ciertas regiones donde las personas pues con facilidad pueden pelearse con otras, pero eso no se justifica tampoco. Vamos a ver realmente qué es lo que la Biblia dice acerca del enojo. Ya vimos que el punto número 1, el enojo puede tener varias causas, ya las mencioné. Pero el punto número 2, vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice que el enojo es obra de la carne. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La Biblia o lo que dicen otros? La Biblia. La palabra de Dios es perfecta. Al final es una obra de la carne. Y es una obra de la carne que nos puede meter en serios problemas, en muchos problemas, en todas las áreas de nuestra vida. Problemas ministeriales, problemas en la vida espiritual, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo. Las personas que son iracundas en los trabajos no duran. Nos puede meter en problemas con cualquier otra persona o con los vecinos o en cualquier otra área. Nos mete en muchos problemas. Por eso les decía, mis queridos hermanos, que
Es importante en su momento hablar acerca de temas como estos que parecen muy sencillos, pero que pueden traer consecuencias tan graves. Tan graves como la que tuvo Moisés. Moisés, Dios trabajó en la vida de él, realmente lo formó, lo perfeccionó, fue un hombre muy manso, pero finalmente, en la última parte donde ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el enojo no le permitió entrar a la tierra prometida. Golpeó con enojo la roca. ¿Por qué? Porque ya era mucha la exigencia, mucha la presión, mucha la murmuración. El pueblo de Israel a Moisés, que tuvo mucha paciencia y fue muy manso durante mucho tiempo, en un momentito de enojo, perdió precisamente el gran privilegio de entrar a la tierra prometida. Así que no pensemos que esto es algo liviano. La bendición de Dios se puede detener a causa del enojo. Es más, dice la Biblia que cuando alguien se enoja, hablando a los creyentes, da lugar al diablo. Cuando alguien se enoja, le da lugar al chamuco, al diablo, al demonio, a Satanás, que anda viendo por dónde se mete. Así que, ¿qué dice la Biblia entonces? Es sobre la carne, pero nos mete en muchos problemas. ¿Qué puede pasar? Mis queridos hermanos, cuando alguien se enoja con usted como creyente espiritual, si usted reacciona con enojo o no detiene su enojo, las cosas van a empeorar. El enojo empeora las cosas. Yo sé que ustedes lo han experimentado. Yo lo he experimentado. ¿Verdad? Sí. Yo dije, me debí de haber quedado callado. No debí haber dicho algo, defenderme y levantar un poquito la voz. ¿Por qué? Porque el enojo o el alzar la voz un poco empeora las cosas. Más bien la blanda respuesta baja la ira. Entonces, el enojo siempre empeora las cosas. Hay que tenerlo presente. Salmo 37:8, en la versión Dios habla hoy. Deja el enojo, abandone el furor, no se enoje, porque eso, ¿qué dice? Empeora las cosas. Donde quiera que esté, empeora las cosas. En alguna reunión usted se enojó y empeoró las cosas y le salió mal. El enojo no le permitió cerrar un negocio, el enojo no le permitió terminar un día de bendición, el enojo le permitió tener una mala digestión. Hay personas que cuando se enojan ya saben que no deben de comer, porque si comen, ¿qué le pasa? Se ríen los hermanos, ¿eh? Tienen que ir después corriendo al baño. Sí, de veras. El caldo de pollo está tan rico, pero si me enojé, ese caldo de pollo me va a salir caro. Mis queridos hermanos, el enojo empeora las cosas. Si uno se enoja con los hijos, no es la forma. Hay que orar, hay que hablar no hay que provocar a ira tampoco a los hijos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Si los hijos a veces con razón se enojan también, ¿por qué? Porque usted es el enojón, yo soy el enojón, yo me enojo. Entonces yo provoco a ira a mi hijo o hija. ¿Qué otro problema nos mete esta obra de la carne? El enojo. El enojo nos hace cometer locuras. Locuras. Uno después dice, pero ¿cómo dije eso? ¿Pero por qué hice eso? Porque estaba con el hígado ya casi que en la boca, con la hiel, como se dice, ¿verdad? Con la bilis regada, y ya se estaba volviendo el hombre verde, la mujer verde. Claro. Entonces, ya en ese momento el cerebro ya no piensa.
El cerebro lo que está pensando con toda esa segregar de bilis es ver cómo grita, cómo se defiende, cómo hace, cómo golpea incluso. Por eso el enojo conduce a la locura, a hacer locuras. Y de repente a la locura también. Proverbios 14:7, en la Reina Valera 60. Aléjate del necio. Veámoslo completo. Para que no, dice, aléjate del necio, pues de sus labios no obtendrás conocimiento. 14:7, no es el pasaje. Pero lo que está diciendo es, en este pasaje, es que el que se enoja fácilmente comete locuras. Así dice, fácilmente comete locuras. Vamos a ver el pasaje exacto después. Muy bien. El enojo es una muestra de debilidad. El enojo, ya vamos a ver más adelante, ocasionalmente y con justa razón es permitido en la Biblia. Pero el enojo ya de manera continua es una muestra de debilidad. Es una muestra de falta de espiritualidad. Es una muestra de falta de dominio del Espíritu sobre nuestra vida y sobre nuestro ser. Es una falta de que la palabra de Dios esté sobre nosotros. Entonces lo que sale es la obra de la carne, como dije al principio y lo vamos a leer más adelante. Entonces la persona que se enoja pierde. La persona que se enoja es débil. De manera continua es débil, no es fuerte. Más bien es más fuerte aquel que soporta la ofensa y que no se enoja. Ese sí es fuerte. Ese sí es fuerte. Pero el débil, el más gritón y el más enojado es débil. Ahora, todos hemos pasado por esa etapa. No le voy a decirle hermana al hermano, mira, ya viste, sos débil. No, todos hemos pasado por eso. ¿Quién no se ha enojado, mi querido hermano? ¿Quién no se ha enojado? El problema es hacerlo por el motivo incorrecto, del lugar incorrecto. Hacerlo de manera continua. Ese es el problema. Muestra debilidad. Proverbios 16:32 en la primera parte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte físicamente. El que es fuerte físicamente es débil y le tiene ventaja a aquel que tarda en airarse. Tarda. Aquí cuando dice tarda en airarse es porque alguien estaba de molestar, que al fin se puede airar, ¿verdad? O sea, hay motivos por los cuales nos podemos enojar, molestar. Pero realmente es una muestra de debilidad. También el enojo es una muestra de imprudencia. Las imprudencias que uno comete muchas veces las hace cuando está enojado. Mis queridos hermanos, yo me he tenido que arrepentir y pedir perdón al Señor de haber dicho algo, no malas palabras, pero haber dicho algo en un momento que estaba un poco como irritado, molesto. Y a veces uno ofende a quien más ama, a sus hijos, a su esposa, muy ocasionalmente. Y digo, o incluso decir palabras un poco ya en un tono alto, no trae nada bueno. Eso es una muestra de imprudencia. El imprudente es enojado. ¿Cuántas personas ahora uno nos ve a través de los diarios, a través de la televisión, de las redes sociales, personas que son iracundas y se enojan solo porque alguien hizo algo que parecía como que no estaba bien para él, se baja, golpea, quiebra el vidrio del carro, o incluso algunos han desenfundado un arma y han matado a otras personas del enojo, de la ira, por algo que realmente no era para hacer semejante imprudencia. Proverbios 19:11, Dios habla hoy. La prudencia consiste en refrenar el enojo. O sea que hay razones a veces por las cuales podemos enojarnos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Refrenar. Es ahí donde entra el dominio que viene del Espíritu Santo, dominio propio. Que me quiero enojar, sí. Que me quiero molestar, sí. Pero es ahí donde usted se refrena con la ayuda del Espíritu Santo y de ahí le baja, se tranquiliza. Hay que refrenar el enojo. Hay que aguantarse, es mejor. Eso de que
yo me voy a desahogar y mejor me enojo, eso es un mito, eso es un engaño. Más bien el que se enoja porque se quiere desahogar está comprobado. Estaba leyendo algo de lo que dice la medicina respecto de estas emociones o pecados o obra de la carne, como lo llama la palabra de Dios. Hay gente que cuando se enoja demasiado se expone a un infarto al corazón, se expone a un derrame, se expone a otras enfermedades. Entonces, es una imprudencia. Por eso también Proverbios dice que el enojo es una trampa para el alma de la persona. El enojo es una trampa. Si yo me enojo, caí en la trampa. Si me enojo, caí en la trampa. Proverbios 22, 24, 25. Reina Valera 60. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y que tomes lazo para tu alma. Tu alma. Mis queridos hermanos, una de las cosas a las que más le temo yo en el buen sentido de la palabra es sentir, después de que me he enojado, esa sensación que queda en esta parte del estómago, del pecho, esa sensación tan fea, tan, obviamente por lo que se segrega, ¿verdad? De adrenalina también, esas hormonas que se segregan, es tan horrible, tan horrible. Y si uno sigue hablando y si uno sigue pensando en el problema, más se enoja, más se enoja. Si uno no para el enojo, si uno no lo refrena, eso sigue creciendo y sigue creciendo. Por eso, no hay que caer en la trampa. Salomón también dijo que el enojo es ignorancia, es necedad. Eclesiastés 7:9. Dios habla hoy, Eclesiastés 7:9. No te dejes llevar por el enojo. O sea, el enojo a veces va a salir con tanta fuerza. No te dejes llevar. Te va a querer arrastrar, te va a querer jalar el enojo. Pero no te dejes llevar por el enojo. Es propio de gente necia, de gente ignorante, gente que no tiene el conocimiento de Dios, gente que no está sometida al Señor. Mostramos ignorancia cuando nos enojamos. Y aquí vamos a ver que realmente es una obra de la carne y es, por lo tanto, pecado. Gálatas 5, 19, 20. El enojo es una obra de la carne. Gálatas 5, 19, 20, en Dios habla hoy. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, y aquí está la parte que nos interesa ver en este tema, se enojan fácilmente. El problema es el enojarse fácilmente. El problema es enojarse ya de manera un poco seguida. Hay que tratar con el enojo y hay que vencer el enojo. Punto número 3. Entonces, ¿cómo podemos vencer el enojo? ¿Cómo puede usted vencer el enojo? Si el enojo ya es de manera continua, hay que tratarlo. Hay que entregarle al Señor, hay que hacer algo espiritualmente. Y hay que pedir consejería y hay que pedir oración. Y en algunos casos hay que ver si realmente en el caso no hay alguna causa un poco emocional o nerviosa o de excesos, como dije, o tal vez de cambios hormonales. Pero realmente el asunto se va a lo espiritual. Es decir, la raíz es tratar con el asunto espiritual y es una obra de la carne. ¿Cómo puede usted vencer el enojo? Mire, hay consejos prácticos, uno los ha leído. Personas de buena intención dicen, mire, cuando usted se enoje, cuente hasta 10. Ay, mis hermanos, a muchos no les alcanzan los 10 segundos. Va por 10 y está furioso todavía. Entonces dice otro, dice, bueno, y si está muy enojado, dice, cuente hasta 100. 10 por 10, 100. Mire, puede ayudar un poco,
contar hasta 100, pero no es no es la solución exacta. Más bien, si ya es un poco recurrente, usted debe percibir espiritualmente, debe pensar y debe identificar qué es lo que le enoja o qué acciones le enojan de la persona que le provoca el enojo. Y volvamos al ejemplo más cercano del matrimonio, de la familia. ¿Qué acciones son las que a usted le provocan enojo? Y entienda, perciba por qué las hace. Yo puedo comprender a mi esposa si ha tenido varios días. Gracias a Dios, mi esposa trabaja mucho, cuida a mis hijas, cuida la casa, trabaja medio tiempo, también sirve en la obra del Señor. Bendito sea Dios, es alguien que ha trabajado y es muy activa. Pero hay días en que ha hecho mucho. Se levanta, es la primera que se levanta a las 4:30 de la mañana y se está acostando a las 10:30. Gracias a Dios está sanita, pero y soporta. Pero cuando ha tenido demasiado estrés, entonces, y yo le hablo y está un poco sobresaltada, dice, no, yo entiendo. Entonces yo digo, no, ahorita no debo pedirle nada, más bien yo voy a apoyarla. No le voy a exigir. Yo hoy también llego cansado, pero ella tal vez está más cansada. Entonces, perdone que le dé ejemplo personal, pero entonces yo digo, no le pido nada, trato de hacer, voy a calentar yo la cena, o hacer esto aquí, o hacer lo otro, ordenar todo, y no le digo nada, descansa, yo lo voy a hacer. Porque sé y percibo por qué está enojada. No porque no me ame, yo sé que me ama. Y desde que me conoció me ama, hermano. Y ahora más, después de 25 años. Ella dice que me ama. Y yo sé, me lo ha demostrado. La gloria a Dios. El problema no es ese. El problema es que ha estado muy atareada, que tuvo imprevistos, que tuvo que lidiar con esto, con lo otro, con lo otro. Entonces yo, acá, no exijo nada, no pido nada, y más bien ayudo que ella se acueste lo más temprano posible. Ella sabe también por qué alguna otra cuestión yo puedo molestarme un poco. Entonces, uno debe de identificar si a usted le molesta algo. Ahora, ¿qué hace su cónyuge? Piense si lo hace por molestar. Si lo hace con intención, entonces ese ya es otro problema. Ahí sí que hay que llevarlo a consejería, pero yo no creo que lo haga con intención, hermano. A menos que quiera matarlo lentamente y que sea un plan estratégico, ¿verdad? Una hermana estaba tan decepcionada de los problemas en el hogar y el varón pues no estaba muy como consagrado y le entró una cuestión ahí de que, ¿qué hago con este señor? ¿Qué vas a hacer tú? Porque no cambia. Entró a una librería y encontró un libro y decía, ¿cómo matar a su esposo de manera lenta? Y dijo, me lo llevo, dijo. Lo compró. Esto no es chiste, lo compró. Y entonces empezó a leerlo. Y la manera de matarlo lentamente, ahí le daba estrategias de cómo enojarlo, de darle mala comida, no nutritiva, e irlo debilitando y de repente, muerto. Pero yo no fui, ¿verdad? Pero ella lo mató. Claro que después el Señor la redujo, Señor, perdóname por haber comprado este libro, no es así, mejor llévatelo tú, Señor. No lo... De todas maneras quería que se fuera. Pero el asunto es, yo estoy seguro que si mis hijas me provocan algún enojo, no creo que lo hagan con mala intención o por hacerme imposible la vida. No lo creo. Están en una etapa donde yo debo de comprender más y dirigir más. Pero si usted identifica el problema, entonces ya está más tranquilo. Está más tranquilo. Uno le hace normalmente esas preguntas a las personas. ¿Usted cree que él hace esto realmente porque la quiere fastidiar, la quiere molestar? ¿Lo hace con intención? No, yo creo que no. Entonces, también usted comprenda, también usted ore, también usted ayude. El esposo viene cansado, muy trabajado, entonces también usted comprenda un poquito. Los dos se van ayudando. Así que hay que percibir. Y se lo voy a ilustrar con una anécdota. ¿Qué pensaría usted si usted está en una fila, está haciendo cola? Pasa alguien ahí y le machuca el pie y dice, perdón, lo hice sin querer.
Y usted dice, bueno, ay, me dolió mucho, pero le pidió perdón y le dice sin querer. Entonces, si usted está espiritualmente bien, dice, bueno, fue sin querer, ¿verdad? Pero si de regreso pasa otra vez y lo vuelve a machucar y dice, perdón, lo hice sin querer, ¿usted qué hace? Dice, no, este ya no lo hizo sin querer. No, Pero, ¿qué pasa si usted lo mira a los ojos y se da cuenta que es ciego? En el momento, cuando usted da cuenta que es ciego, dice, ya no dice, me las va a pagar, sino dice, pobrecito, no ve. Y es cierto que ahí las dos machucadas ahí están y duelen, pero usted ya no tiene enojo, o por lo menos le bajó, porque entendió la situación. Entonces uno debe entender realmente cuál es la causa y si se hace con intención o no, ¿verdad? Otra cosa es que el otro se haga el ciego, eso es otra cosa, y que pero el que está ciego, como esta persona, usted entiende que lo hizo sin querer. Cuando usted se enoje, mi querido hermano y hermana, para vencer el enojo hay que inmediatamente, lo más pronto posible, pedir perdón al Señor. Pedir perdón, pedir auxilio. Señor, ayúdame, yo no voy a poder vencer el enojo. Cristo, dame de tu poder, el poder de tu fuerza. Señor, perdón, me enojé, Señor, lo siento, no quiero volverme a enojar. Decía, ahora vamos a ver esa parte, que la Biblia autoriza a enojarse, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Entonces, es la excepción. Pero, ¿cuáles son esas excepciones? La persona puede airarse, pero no cuando le hacen algo a él. Se puede airar por algo que es injusto y que se está haciendo contra otras personas. Si alguien está haciendo algo injusto a un niño, a una anciana, a una viuda, le está haciendo algo injusto a un hijo, a una hija, por supuesto que yo me voy a enojar. O sea, yo me voy a molestar. Y debo de tratar de manera muy sabia el asunto. Pero la misma Biblia dice que debe ser un momento, que debe ser corto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir literalmente es, antes de que oscurezca, si se han enojado, por favor arreglen las cosas. Pero lo que quiere decir es, enójense por lo que es justo, por lo que es correcto, pero que les tarde un momentito el enojo. Jesús se enojó, se airó, pero no porque hablaron mal de él, lo calumniaron, lo injuriaron, lo vendieron, lo traicionaron. No. Cuando era con él, él no se defendía. Él callaba, él enmudecía. Él pasaba por alto la ofensa. Él decía, más bien, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando vio que la obra de Dios estaba siendo profanada con aquellos mercaderes en el templo, se enojó y agarró látigos y con látigos sacó a los mercaderes del templo. Eso fue un enojo santo, justo y correcto. O sea, se enojó, pero por algo justo y no pecó. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo puedo vencer el enojo? ¿Cómo puede vencer el enojo? Hay que entregarle esa área al Señor y decirle, Señor, es una de las áreas en las que me está costando. Yo te entrego mi vida, no puedo yo vencer el enojo. Vence tú por mí. Espíritu Santo, lléname de tu paz, lléname de tu gozo. Señor, auxíliame porque yo no puedo. Más bien ayúdame a entender a los otros y no que los otros me entiendan a mí. Que yo pueda comprender a los otros y que no que me comprendan a mí. Entonces, es con oración. Hermano, hay que orar. Ore, porque el enojo le puede traer muchos problemas. No vamos a crecer espiritualmente, vamos a perder bendiciones del Señor y vamos a dañar relaciones con la familia, con los hijos, con los amigos, con los compañeros, con los hermanos, con las hermanas, en el ministerio,
de la iglesia, en el ministerio personal, en el trabajo. Vamos a dañar relaciones. El enojo no nos trae nada bueno, en absoluto. Entonces hay que orar para que Cristo nos liberte del enojo, de esa esclavitud. Así lo podemos vencer. Tenemos que llenarnos del Espíritu. El que anda o camina por el Espíritu, entonces pensará en las cosas del Espíritu. El que está lleno del Espíritu difícilmente va a reaccionar con enojo, sino va a reaccionar con mansedumbre. Pero hay que estar velando y orando todos los días. Gálatas 5:16, en la versión Dios habla hoy, dice así: por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu. Ahí está la clave. Para vencer lo que hemos leído anteriormente en ese mismo capítulo 5, donde dice que las obras de la carne incluyen los que se enojan fácilmente. Entonces, tenemos que vivir según el Espíritu, llenarnos del Espíritu y no satisfacer nuestros propios malos deseos. Así que, mi querido hermano, para reiterarle, póngase de pie, por favor. Refrene el enojo. El Espíritu Santo le puede auxiliar. Identifique qué es lo que le enoja y si tiene intención de hacerle daño, se va a dar cuenta que muchas veces que ocurren no es con intención ni de mala fe. Entonces hay que comprender. Recuerde, todo lo que hemos visto que nos provoca los problemas son muchos, así que debemos de entregar eso al Señor, debemos de orar, debemos pedir que Cristo nos liberte, debemos llenarnos del Espíritu y debemos alimentarnos de las cosas del Señor, del alimento puro, del alimento limpio. El río de paz, el río de unción que habla en Ezequiel es un río que nos llena de gozo y de paz, es la presencia de Dios. El que busca la presencia de Dios, el que medita en la palabra, el que depende del Señor, difícilmente se va a enojar. Y cuando llegue a enojarse, se va a enojar con razón, pero se va a enojar un poco. No le va a pasar mucho tiempo sin que pida perdón al Señor. Vamos a orar un momentito y vamos a entregar nuestras vidas al Señor una vez más y decirle: Señor, en tu nombre yo venzo el enojo y cualquier otro sentimiento negativo. Yo pido tu auxilio, pido que vengas sobre mi vida. Padre, gracias por este pueblo que has traído. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Gracias de todo corazón. Nos sometemos a ti. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser hombres y mujeres de paz, no de enojo ni de violencia. Señor, que cuando nuestro cónyuge se enoje, nosotros seamos la paz y lo comprendamos. Comprendamos que tal vez está cansado, irritado o cansada, irritada, con algún exceso de trabajo o con algún cambio hormonal. Señor, aunque no se justifica, pero amemos, comprendamos y que nosotros no respondamos con enojo, sino con blandas respuestas que aplaca la ira, con una conducta sabia y prudente. Que cuando nos enojemos, Señor, y confiamos en que no sea seguido, podamos pedir perdón inmediatamente y que identifiquemos ese problema y que sepamos que en el momento que nos enojamos, perdemos la paz, perdemos parte de salud cuando nos enojamos, perdemos parte de la unción, perdemos parte de la autoridad espiritual, perdemos, Señor, las bendiciones grandes que tú tienes para nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, llénanos de tu paz, de tu presencia, de tu gozo, y que no vayamos en pos de las cosas del mundo, que no nos alimentemos de lo mundano, porque todo eso es violencia, enojo, ira, contienda. Todo eso está reflejado en la televisión, en el cable, en los medios, en todas partes. Señor, que no nos alimentemos de comida impura, sino nos alimentemos del alimento espiritual, de tu palabra y de tu presencia. Que el gozo inunde nuestro ser, sí, que podamos dar el fruto del Espíritu como una muestra de que tú estás con nosotros. Gracias de todo corazón. Y aunque hemos hablado de este tema, si hay alguien que quiera ser salvo en esta noche,
necesita el perdón de sus pecados, necesita el regalo de la vida eterna, comenzar de nuevo y ser transformado, lo único que necesita es hacer una oración de fe, reconocer sus pecados, arrepentirse. El Señor le salvará, el Señor le perdonará, inscribirá su nombre en el libro de la vida y cuando muera irá al cielo y podrá enfrentar el sufrimiento, las pruebas, los dolores y las dificultades que vengan. Aún después de ser creyente, usted será más que vencedor.